Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues tengo mucho gusto de presentar a nuestro ponente magistral, al profesor Chris Seagrass, a quien conozco desde hace ya casi 15 años, Chris, porque tuvimos la fortuna de contar con su colaboración desde la época de la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca. Pues tengo la certeza de que el profesor Sigras conoce perfectamente bien el contexto en el que estamos trabajando. Desde esa época estábamos trabajando en temas de construcción de región Bogotá-Cundinamarca, ahora se llama región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. El profesor Sigras, muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el director del Departamento de Estudios y Planificación Urbana del MIT, en donde enseña también planificación integrada de uso del suelo y transporte, financiación del transporte y también desarrolla talleres de campo enfocados en casos y clientes específicos, todos temas supremamente relevantes para este foro. Su investigación abarca tres áreas fundamentales del tema de la movilidad del transporte. Una es planificación estratégica, otra también es la comprensión de las relaciones entre el comportamiento humano y sus entornos territoriales y también la gestión de datos. Su experiencia incluye trabajo no solamente en Colombia, trabajó en Cartagena, Colombia, también ha hecho estudios en Beijing, Boston, Guadalajara en México, Ciudad de México y Santiago de Chile. Y también ha asesorado una amplia gama de organizaciones, incluida la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, gobiernos de Canadá, Alemania, Estados Unidos y Perú, y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Sin más ni más, creo que no le quito más tiempo a él, que es el interés de esta mañana. Entonces le doy la palabra. Bienvenido, profesor Silvas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Nos, como mencionó ella desde hace 15 años que participé en una reunión parecida, aunque fuera físicamente. Para mí es un gran gusto compartir este espacio ya virtual con ustedes y ver amigos, aunque sea desde una distancia. Me alegro poder compartir, pero antes de nada quiero disculparme por cualquier error um, de la presentación hoy en día, porque la verdad es que dormí muy poco anoche por algunas razones locales, nacionales, políticas que todavía están en vías de desarrollo. Vamos a ver el resultado y todos estamos aquí con altos niveles de ansiedad, como quizás pueden imaginar, y yo sé que ustedes han pasado también por momentos difíciles electorales en el pasado, así que veremos qué pasa. Quiero felicitarles por el trabajo sostenido y continuo, un poco de lo cual ha referido Claudia, y voy a ahora entrar en una presentación que ojalá sea una contribución al diálogo y al trabajo que ustedes están realizando. Espero que vean a mi pantalla y si en algún momento hay un problema con mi audio, por favor, trata de indicar porque, eh, bueno, ¿por qué? Como Claudia mencionó, desde hace 15 años casi precisamente 15 años me invitaron al Centro de las Naciones, me invitaron al Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la UNDESA a presentar en una mesa de planificación regional Bogotá, Cundinamarca. Yo fui buscando mis láminas de ese entonces, si pueden ver, bueno, en un trabajo de historia, ¿no? Tratando de recolectarlos y para mí fue una oportunidad bastante interesante. El enfoque del proyecto era construir región, lo cual comentaba yo en ese entonces, era justamente el enfoque necesario.
Y me alegro saber, como mencioné, que la iniciativa sigue. Sabemos que la tarea es grande y difícil, y requiere de perseverancia, liderazgo sostenido desde los más altos niveles y inevitablemente compromiso. Si vemos en ese entonces, yo hice un comentario alrededor de un documento. No podía encontrar el documento porque me parece que era en forma papel en ese entonces y no tengo acceso a mi oficina en esos días, que formó parte del proyecto de las ciudades a las regiones. Y este documento reconoció muchos desafíos, tanto fortalezas, cada una bastante bien conocida y no tengo que repetirlas hoy en día. Algunas de mis conclusiones en ese entonces, desde hace 15 años, valdría la pena considerar hoy en día, o sea, cuán relevantes son hoy en día para la región, para la zona metropolitana. Yo creo que probablemente las conclusiones son similares, pero vamos a ver al final de mi intervención hoy en día. Algo que me ocurrió volviendo a ver el documento que escribí en ese entonces era quizás indicativo de mi propia miopia, la falta de intención en mis comentarios en ese entonces a la llamada digitalización o la transformación digital del sector. Hoy en día nos estamos viendo en muchos aspectos relevantes a la movilidad, tanto como recolección de datos de movilidad a través de los smartphones, nuevos servicios de movilidad como es los llamados TNCs, a ver, compañías de transporte de redes. Vemos aquí la iniciativa Jetty que en la Ciudad de México. El manejo automatizado de vehículos, los llamados vehículos automáticos o automatizados o autónomos, y además la incorporación del público en los procesos de planificación, entre varias otras. Ahora, para preparar hoy en día, yo traté de informarme un poco de qué es lo que ha pasado en los últimos 15 años en Bogotá. Necesito decir que nunca he trabajado de forma muy profunda en la ciudad. No conozco muy bien la evolución demográfica, económica, espacial ni morfológica de la ciudad. Estos datos son los que podía recopilar por fuentes disponibles y muestran las tendencias de alguna forma esperadas, bajas en la pobreza, algún aumento en la población, pero aparentemente además era menor de lo pronosticado en el informe desde hace 15 años, aunque no estoy seguro si estamos hablando de la misma estado espacial o una expansión mayor en la mancha urbana y así una disminución, aunque sea leve, en la densidad y sin mucha sorpresa un aumento muy fuerte en los vehículos particulares motorizados, sobre todo los autos y las motocicletas y muy poco crecimiento en los vehículos de transporte público. Estos mapas reflejan tanto el desafío como la oportunidad que ustedes están enfrentando hoy en día, ya conocido por todos acá, mucho mejor que yo. Es una expansión continua de la región, con la mayoría ocurriendo en la frontera o las afueras de la ciudad propia de Bogotá. Ahora, la tarea o la idea de organizar la región alrededor del transporte y viceversa es fundamental a la planificación y no es nada nuevo, o sea, es algo que hemos estado tratando de realizar desde el principio de la planificación moderna, para decirlo, y es un desafío perpetuo. Los servicios y las infraestructuras de movilidad facilitan el crecimiento urbano y eso en turno impacta a la movilidad y complica su misma gestión en su suma total. Y voy a entrar en un poco más detalle en algunas láminas adelante. Pero quiero empezar con la idea, con introducir un concepto importante a mi juicio, que es dentro de una región metropolitana,
la gente, el sector privado, o sea, la empresa y otras organizaciones interactúan con sus sistemas de movilidad y el uso de suelo para crear la accesibilidad. Esto, a mi juicio, es el objetivo final de nuestros asentamientos. Acceso a las necesidades y deseos necesarios para sobrevivir y prosperar. Hace unos 15 años yo propuse una definición para la movilidad sustentable como mantener la capacidad para proveer la accesibilidad no decreciente en el tiempo. Yo creo que eso es lo que debe ser el objetivo final de una zona metropolitana. Mantener o hacer crecer dentro de sus constraints la accesibilidad para sus residentes. Ahora, la accesibilidad es un producto de dos mercados interactuando, como mencioné. Estos dos mercados interactúan de una forma íntima y importante. El sistema, para decirlo, el mercado de usos de suelo determina dónde están los orígenes y los destinos de flujos que influyen en la atractividad de los modos de viaje. En turno, para decirlo, el sistema de movilidad influye la atractividad relativa de lugares y terrenos, tanto de forma positiva como negativa. Las llamadas externalidades como es la contaminación de aire o ruido. Ignorar estas interacciones es un error fundamental y nosotros tenemos que considerarlo cuando estamos tratando de construir región, cuando estamos tratando de construir una región metropolitana. Y también estas intersecciones implican un desafío institucional fundamental, lo de la integración de la planificación, movilidad y uso de suelos. Ahora, las dinámicas metropolitanas son muchas, las cuales contribuyen a la centralización, o sea, por ejemplo, la concentración en la ciudad de Bogotá de muchas actividades económicas, pero también la descentralización física. O sea, esos son los dos elementos que estamos experimentando, concentración y expansión urbana. No voy a entrar, no tengo tiempo para entrar en detallar estos que son externalidades positivas y negativas, pero muy brevemente quiero enfocar en la teoría básica de la economía urbana. Este gráfico básico muestra el resultado de la teoría, o sea, representa la idea de que un agente de localización, que puede ser un hogar, puede ser una empresa, trata de maximizar su utilidad o sus ganancias consumiendo una propiedad, un terreno con una construcción, transporte y un transporte a un nodo de interés. En este caso estoy usando el CBD, el distrito céntrico de negocios, y otros bienes sujetos a su ingreso. Esto produce una disponibilidad a pagar. Los costos generalizados de transporte dictan la forma de la curva y el fin de la zona urbana, en este caso representado por la letra B, de la barrera, la frontera. Ahora, un mejoramiento en la movilidad relativa a un nodo central bajará el valor del terreno en el nodo central y extenderá la frontera urbana, aquí el B1. Si la frontera en este diagrama representa una frontera jurisdiccional, o sea, un municipio, un estado, entonces sabemos que la infraestructura de transporte induce la multijurisdiccionalidad de las regiones urbanas modernas. Ahora, este modelo puede ser fácilmente extendido para relajar la suposición monocéntrica y eso es como una forma básica de cualquier zona metropolitana moderna hoy en día. Podemos ver el resultado alrededor de esa dinámica representada alrededor del mundo. Por ejemplo, hace 50 años, la Ciudad de México fue básicamente ciudad-estado, el llamado Distrito Federal en ese entonces. Pero casi todo su crecimiento desde entonces fue en los alrededores. El Estado de México, aquí representado por la barra azul EM. Hoy día, aunque el DF ya es políticamente establecido como la Ciudad de México,
con más consolidación política y jurisdiccional, se complica el hecho de que hay por lo menos 60 municipios en el Estado de México que forman parte de la región metropolitana, como lo podemos ver acá espacialmente con este mapa. O sea, imagínense la dificultad de gestionar la zona metropolitana del Valle de México. Para mí es interesante que aún hay una dificultad en la región metropolitana de México en la coordinación intrajurisdiccional, o sea, dentro de una entidad política, ignorando la complejidad multijurisdiccional. La Ciudad de México muestra las dificultades de coordinación intrajurisdiccional, aún intrasectorial. Es lo que estoy tratando de mostrar con esta foto. Esta es una foto dentro de la Ciudad de México que muestra al lado, bueno, espero que ven aquí al lado izquierda, un nodo intermodal que une las micros, las llamadas, los buses y el metro, y al otro lado derecho el BRT, el Metrobús. No hay una integración física y no es son dos agencias que reportan al mismo entidad, Secretaría de Movilidad, pero no hay una integración física por razones que todavía no comprendo muy bien. Ahora, lo que estamos hablando es la gobernanza, las acciones e instituciones dentro de una región urbana o una región metropolitana, las cuales regulan o condicionan su economía política. Un elemento clave en este es la colaboración, lo que podemos imaginar en 4 etapas. Perdón que no podía traducirlo completamente, pero la comunicación es la parte más básica, compartir información, hasta la integración, que es lo más ambiciosa, que habla de políticas y acciones integradas, tanto dentro de distintas jurisdicciones, tanto como distintos sectores. Singapur está probablemente cerca de la integración. Es una ciudad donde he trabajado mucho en los últimos 10 años. En Estados Unidos, yo diría que estamos más bien cerca a cooperación a nivel metropolitano. Buenos Aires hoy en día está acercándose a la misma nivel de cooperación, y eso es después de 15 años de formalización y legalización de una nueva institucionalidad que llevaba más o menos 5 años en legislación y una década más en implementar, o sea, en formar la agencia y capacitar a la gente. Entonces, como saben, es un trabajo duro y largo. Bueno, no necesito entrar en detalles sobre por qué debemos tener gobernanza metropolitana de la movilidad, pero es por los hechos de hay externalidades entre jurisdicciones, hay externalidades dentro del sector, hay externalidades entre sectores, porque sabemos, por ejemplo, la movilidad impacta a los bienes raíces, a la salud pública, a la productividad laboral, al medio ambiente, etc. Entonces, y ahora, ¿para qué la gobernanza regional o metropolitana de la movilidad? Por razones de tiempo no voy a entrar porque ustedes pueden leer bien, o sea, pero básicamente es la planificación de infraestructura y sus servicios, gestionar y regular las mismas infraestructuras y servicios, diseñar, financiar y invertir en esas mismas infraestructuras y servicios, y colaborar con las autoridades relevantes en los otros sectores vinculados. Pero el trabajo es difícil. Hay varios desafíos. Uno de ellos es crear los incentivos relevantes, porque hay, como sabemos, competencia entre las jurisdicciones relevantes, y en general hay pocos incentivos para contabilizar las externalidades, las llamadas spillovers, y así promover cooperación. También hay la dificultad con la cantidad de jurisdicciones
jurisdicciones involucradas, como mencioné en el gráfico, puede aumentar con inversiones en transporte. Hay también problemas de intersectorialidad y falta de coordinación, como mostré en la foto del caso de México. Y hay también diferencias en disciplinas, filosofías con respecto al gobierno, a bienes públicos, culturas, etcétera, etcétera, que pueden mostrarse dentro de un municipio y mucho más entre varios municipios y gobiernos estatales. Y al final eso lleva a la pregunta que yo sé que ustedes están tratando de enfrentar: ¿quién va a pagar? Ahora, desde las ciencias políticas hay evidencia que apunta hacia la descentralización nacional y resultados buenos asociados con propiedad privada, derechos políticos, la productividad del sector privado, etcétera. Pero hay poca evidencia empírica que apunta a un modelo correcto con respecto a la gobernanza metropolitana y la relación entre la gobernanza metropolitana y la forma de gobierno nacional. O sea, eso quiere decir que no importa tanto cómo es el gobierno nacional para la efectividad de una institucionalidad metropolitana. Y hay muchos ejemplos de casos buenos y malos, y me alegro saber que ustedes van a estar estudiando esto hoy en día con varias intervenciones de expertos internacionales. En Estados Unidos, quiero enfatizar que no, a mi juicio, es un modelo muy apto para bueno, hoy en día para varias dimensiones, pero estamos hablando del caso de la metropolitana, movilidad metropolitana. Tenemos las llamadas Organizaciones Metropolitanas para la Planificación de Transporte, o el MPO, por sus siglas en inglés. Ellas fueron creadas por ley nacional desde hace casi 60 años y dependen de recursos nacionales provenientes del impuesto nacional a la gasolina. O sea, el gobierno federal usa eso como incentivo externo para aumentar la cooperación entre los municipios. Esto muestra un MPO de Boston que son, um, uh, um, que tiene 101 jurisdicciones locales, y solamente el MPO toca el transporte, no es el uso de suelo. Entonces puede ser caracterizada como fragmentación jurisdiccional y sectorial. Al final, el diseño de la gobernanza importa, pero diseñar gobernanza no ocurre fuera del sistema político, como sabemos y como ustedes están enfrentando. Rápidamente voy a tocar una investigación que realizamos en Europa hace varios años, el caso de Portugal específicamente. Es un país donde también ha trabajado por muchos años para tratar de consolidar la coordinación metropolitana. También con desafíos y dificultades, como podemos imaginar. Nosotros estudiamos esfuerzos orgánicos hacia la colaboración intermunicipal en Lisboa y Porto. Encontramos que la colaboración surge cuando hay recursos financieros en la mesa, por ejemplo, del gobierno nacional o del gobierno de Europa. Cuando hay flexibilidad en el sistema institucional y cuando hay alguna fuerza externa. Redes profesionales existentes dentro de la región, entre otros. Ningún factor en sí mismo es suficiente. Había más potencial, lo que descubrimos que había más potencial en proyectos con beneficios tangibles esperados en el corto plazo, y menor cuando había proyectos de largo plazo y menor beneficios concretos como es la planificación estratégica. Ahora, para terminar, voy a dar un par de comentarios. O sea, en fin, el contexto importa. La colaboración metropolitana, puede surgir de una variedad de causas, como vimos, por ejemplo, en el caso de Portugal. Depende de varios factores y al final no sabemos la calidad del producto final, o sea, el resultado final. Sabemos, por ejemplo, que Singapur tiene mucho que envidiar en su sistema de transporte, pero ¿cuán posible es atribuir ese resultado a su gobernanza? Mucho menos replicar este modo de gobernanza en otras partes.
Algunas realidades, yo diría que el incrementalismo es lo más probable, y es un proceso incremental. Y habrá diferencias en las preferencias entre jurisdicciones y hay que respetarlas, por lo menos hasta algún punto, ¿no? Y al final, la colaboración nutre la colaboración. Entonces, es un proceso que puede dar una forma con un ciclo positivo de feedback. Ahora, eh, dos recomendaciones con lo cual voy a terminar. La primera, yo empecé esta charla con introducir el concepto de la accesibilidad como la razón de ser de nuestras regiones metropolitanas. Accesibilidad es el bienestar, lo que queremos al final. La movilidad es un flujo y nada más, o sea, no es bienestar, es lo que estamos recibiendo al final de la accesibilidad proveniente. No tengo tiempo para entrar en detalles a esta tabla que estoy mostrando, pero lo cual quiere decir es que en Estados Unidos, muchas áreas metropolitanas con alta congestión también tienen muy alta accesibilidad. Medidas en este caso por accesibilidad a puestos de trabajo por distintos modos de transporte. Entonces, congestión no es un mal necesariamente, porque New York, la ciudad de Nueva York tiene, o tenía en el otra época, mucha congestión, pero también muy alta accesibilidad. Hay que mantener eso. Y el segundo es nos vuelve al tema que incluí en mis comentarios desde hace 15 años aquí en Bogotá, la necesidad de clarificar los mecanismos y financiar los sistemas de transporte. Los elementos claves del sistema financiero mandan los señales de inversión y al usuario final. Pueden inducir cooperación y hasta armar nuevas instituciones o empoderar los existentes. Y escuchamos con la intervención de la señora Nadia Rangel que ella habló de la captura de plusvalía, ¿no? De valorización. Incentivar el metropolitanismo en la movilidad requiere de instrumentos financieros bien diseñados y hay varios atributos relevantes que son necesarios tomar en cuenta. Esos muestran quién debe pagar, cómo y para qué. Y no puedo entrar otra vez en detalle en los mecanismos, pero puedo decir que la teoría apunta hacia la tarificación vial, tarifas a transporte público bien diseñados con subsidios al usuario, y impuestos prediales como elementos claves, o sea, la plusvalía, la capturación de valoración, ¿no? Y voy a también terminar con decir que, aunque mencioné al principio de esta charla que no iba a entrar en el tema de la transformación digital, o sea, la digitalización del sector, voy a terminar con aquello, porque las tecnologías digitales jugarán un rol clave en un buen sistema de finanzas de movilidad metropolitana. Hoy en día nos da la posibilidad de determinar precisamente el quién, cómo, cuándo y a dónde viajamos y cobrarlo de forma apropiada. Y creo que eso nos conduciría también en la dirección correcta, con la institucionalidad correcta para el metropolitanismo de la movilidad. Bueno, espero poder volver a Bogotá en 15 años más, o bueno, antes de eso, pero si vuelvo en 15 años más, quiero ser validado en mi hipótesis. Mientras tanto, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy en día y mucha suerte y mucha fuerza con el trabajo adelante y felicitaciones por embarcar en este trabajo importante para la sustentabilidad y bienestar de todos los residentes del área metropolitana Bogotá, Cundinamarca. Gracias. Bueno, profesor Sigras, efectivamente sus planteamientos, confirmamos que sus planteamientos de hace 15 años siguen siendo completamente relevantes al momento. Usted tocó un tema fundamental en este trabajo de construir región metropolitana, que es cómo se maneja estos temas de gobernanza entre tantos actores territoriales que hay. Y voy a compartir
obviamente su documento de hace 15 años para que vean la relevancia y la actualización, la relevancia de sus planteamientos y la actualización que usted hace ahora. Y esperamos que no pasen otros 15 años antes de volverlo a tener con nosotros. Seguramente queda un interés muy grande en sus planteamientos y esperamos verlo muy pronto. De nuevo, le agradecemos mucho y mucha suerte con el entorno en el que están viviendo en este momento y por favor duerma un poquito. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias.